Los apartamentos que papá dejó son míos y tú te quedas con los gatos y el perro, se rió mi hija Andrea mientras el abogado terminaba de leer el testamento de mi querido Alfredo. Sus ojos brillaban de codicia, como si ya estuviera calculando cuánto dinero podría obtener vendiendo las propiedades que tanto trabajo nos costó conseguir durante 45 años de matrimonio. Mi yerno Hugo, ese hombre sin carácter que siempre vivió de las migajas que nosotros le dábamos, completó la humillación con una sonrisa cruel. Ahora tienes tu familia, Clotilde. Los animales son perfectos para ti. Sus palabras resonaron en la oficina del abogado como una bofetada que me dejó sin aire. Sentí como si el mundo se desplomara bajo mis pies. Ahí estaba yo, Clotilde, una mujer de 69 años que acababa de enterrar al amor de su vida, escuchando como mi única hija me desechaba como si fuera basura. Los otros familiares presentes bajaron la mirada, incómodos, pero nadie dijo una palabra en mi defensa. Nadie. Andrea siguió riéndose, esa risa estridente que conocía tan bien desde que era niña, pero que ahora sonaba diferente, más fría, más calculadora. Mamá, seamos realistas. Tú ya estás mayor, no necesitas tanto espacio. Además, siempre preferiste a esos animales antes que a las personas. Cada palabra era como un cuchillo que me atravesaba el corazón. El abogado carraspeó incómodo y miró hacia otro lado. Yo conocía a ese hombre desde hacía 20 años, había manejado todos nuestros asuntos legales, y ahora no podía ni mirarme a los ojos. Señora Clotilde, murmuró, lamento mucho las circunstancias, pero el testamento es muy claro. Los 3 apartamentos quedan a nombre de Andrea, y usted, bueno, usted tiene los animales y sus pertenencias personales. Recordé todo lo que había hecho por ella. Cuando tenía 8 años y se rompió la pierna, yo dejé mi trabajo como secretaria en la fábrica textil para cuidarla durante 3 meses. Perdí ese empleo que tanto necesitábamos, pero no me importó. Mi niña me necesitaba. Cuando quiso estudiar medicina y no teníamos dinero, Alfredo y yo vendimos nuestro auto, el Chevrolet rojo que tanto amaba, y empeñamos hasta los anillos de matrimonio para pagar sus estudios universitarios. Calculé mentalmente, entre la universidad, los libros, el apartamento que le alquilamos cerca del campus, la comida, la ropa, los gastos médicos cuando se enfermó de hepatitis en 3er año, habríamos invertido más de $80,000 en su educación. $80,000 que salieron de nuestros ahorros, de las horas extra que Alfredo trabajaba en la construcción, de las noches que yo cosía ropa para otras familias después de mis turnos normales. Cuando se casó con Hugo, nosotros pagamos toda la boda. Recuerdo cada detalle de esos gastos porque llevé las cuentas personalmente. $5,000 por el vestido de novia que insistió en comprar en esa boutique francesa, $3,000 por el salón, $2,000 por las flores, $1,500 por el fotógrafo, otro $1,000 por la música. En total, $15,000 que representaban 2 años completos de nuestros ahorros. Durante su embarazo, cuando tuvo complicaciones con la presión arterial, yo dormí en el hospital durante 3 semanas consecutivas. Alfredo venía después del trabajo a relevarme, pero yo nunca me fui completamente. La alimentaba, le llevaba sus comidas favoritas, le leía libros, le hacía masajes en los pies hinchados. Cuando los médicos dijeron que necesitaba reposo absoluto, yo me mudé temporalmente a su casa para cuidarla las 24 horas del día. Cuando perdió el bebé en el 7º mes, fui yo quien la sostuvo mientras lloraba. Hugo no sabía qué hacer, se sentía abrumado, y escapaba al trabajo o a los bares con sus amigos. Yo me quedé con ella, noche tras noche, escuchando su dolor, limpiando sus lágrimas, preparándole té de manzanilla cuando no podía dormir. Fui yo quien la ayudó a superar la depresión que siguió, quien pagó su terapia psicológica durante 2 años completos, $150 por sesión, 2 veces por semana. Durante la enfermedad de Alfredo, cuando el cáncer lo consumía lentamente, Andrea apenas apareció por casa. Siempre tenía excusas. El trabajo en el consultorio médico donde trabajaba como recepcionista, los compromisos sociales con Hugo, los viajes de fin de semana. Yo cuidé a mi marido sola, bañándolo, alimentándolo, dándole sus medicinas, llevándolo a quimioterapia 3 veces por semana durante 8 meses. Y ahora, después de todo eso, después de haberle dado mi vida entera, me echaba de la casa como si fuera una extraña. Me quedé mirando a mis 2 gatos, Luna y Estrella, 2 hermosas gatas persas que habían llegado a nuestra familia cuando eran apenas unos bebés abandonados que encontré en la lluvia, y a mi perro Capitán, un Golden Retriever ya mayor que había sido el compañero inseparable de Alfredo durante sus últimos años. Está bien, dije finalmente,
con una voz que no reconocía como mía, firme y tranquila a pesar del huracán que sentía por dentro. Me llevo a mi verdadera familia. Me levanté de la silla con toda la dignidad que pude reunir, tomé las correas de los animales y caminé hacia la puerta. Andrea gritó detrás de mí: no te olvides de llevarte también sus juguetes y sus camas. No quiero nada de esos bichos en mis propiedades. Su voz sonaba victoriosa, como si hubiera ganado la lotería. Hugo se reía junto a ella, y yo podía escuchar sus comentarios despectivos mientras me alejaba por el pasillo. Por fin nos liberamos de la vieja y sus animales. Escuché que Hugo le susurraba a Andrea: ahora podremos vender los apartamentos e irnos a vivir a Miami como siempre quisimos. Andrea respondió entre risas: sí, y sin tener que mantener a mamá y sus gastos médicos. Ya está vieja, que se las arregle sola. Salí del edificio con mis 3 compañeros, sintiendo el peso de la traición como una losa sobre mi espalda. El sol de la tarde me cegaba mientras caminaba por la acera con Luna, Estrella y Capitán. O tal vez eran las lágrimas que pugnaban por salir, pero que me negaba a derramar. No les daría esa satisfacción. Durante 40 años había sido la esposa perfecta, la madre abnegada, la nuera servicial, y ahora me daba cuenta de que todo había sido en vano. Mientras ponía a los animales en el asiento trasero de mi viejo Honda Civic del 2010, Luna se acercó y frotó su cabeza contra mi mejilla, como si entendiera mi dolor. Estrella ronroneó suavemente, y Capitán me lamió la mano con esa lealtad que solo los animales saben dar. En ese momento entendí algo que antes no había visto con claridad. Ellos realmente eran mi familia, la única que me quedaba, la única que nunca me abandonaría. Arranqué el auto con manos temblorosas y conduje sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. Todo me parecía diferente ahora, como si hubiera despertado de un sueño de 45 años. Los edificios, las tiendas, incluso el semáforo en rojo me parecían extraños, como si los viera por primera vez con estos ojos nuevos, estos ojos de mujer traicionada. Me detuve en un semáforo y miré por el espejo retrovisor a mis compañeros. Capitán tenía ya 12 años. Sus ojos cafés mostraban esa sabiduría que solo dan los años. Luna y Estrella, mis gatas persas de 8 años, se habían acurrucado juntas en el asiento, como siempre hacían cuando sentían tensión en el ambiente. Ellos habían sido testigos silenciosos de todo, de las discusiones entre Andrea y yo, de las veces que ella llegaba a casa pidiendo dinero, de las noches que Alfredo y yo nos quedábamos despiertos preocupándonos por su futuro. Recordé la primera vez que Andrea trajo a Hugo a casa. Yo había preparado su cena favorita, pollo en salsa de champiñones, y había comprado vino francés que costaba $40 la botella, un lujo que no podíamos permitirnos, pero que hice por ella. Hugo llegó con 2 horas de retraso, sin disculparse, y durante toda la cena solo habló de dinero. De cuánto ganaban los médicos, de los autos de lujo que quería comprar, de las casas en los barrios exclusivos. Su hija tiene potencial, le había dicho a Alfredo esa noche, como si Andrea fuera un objeto de inversión. Con mi contacto en el hospital privado, ella podría conseguir un trabajo mejor pagado. Claro, necesitaría hacer algunos cursos de especialización, pero esos son solo unos $10,000. Y yo, como tonta, había asentido, pensando que él realmente la amaba y quería lo mejor para ella. Durante los 5 años de noviazgo, Hugo nunca trabajó estable. Siempre tenía proyectos, ideas de negocios que requerían inversión inicial. Alfredo le prestó dinero 3 veces, $2,000 para un negocio de venta de autos usados que nunca prosperó, $1,500 para un curso de computación que abandonó a la mitad, y otros $1,000 para capital de trabajo de una empresa de limpieza que duró exactamente 2 meses. Nunca nos devolvió ni un centavo. Cuando Alfredo le preguntaba por el dinero, Hugo siempre tenía excusas. El negocio está creciendo lentamente, necesito reinvertir las ganancias, el mes que viene sin falta. Y Andrea siempre lo defendía: papá, tienes que darle tiempo. Hugo es muy inteligente, solo necesita la oportunidad correcta. Después de la boda, las cosas empeoraron. Hugo consiguió un trabajo como vendedor de seguros, pero nunca duraba más de 6 meses en cada empresa. Siempre era culpa de los jefes, de los compañeros envidiosos, del mercado difícil. Mientras tanto, Andrea trabajaba de recepcionista en un consultorio médico, ganando apenas $1,000 al mes, pero Hugo la convenció de que él se encargaría de los gastos grandes. Claro, los gastos grandes los pagábamos nosotros. Cuando se les descompuso el auto, vinieron a pedirle a Alfredo $3,000 para el arreglo.
Cuando Hugo quiso cambiar de carrera y estudiar marketing digital, necesitaba 2.500 para el curso. Cuando se mudaron a un apartamento más grande porque necesitaban espacio para el bebé que vendrían, el depósito de garantía de $1.800 salió de nuestros ahorros. Durante el embarazo de Andrea, Hugo desapareció emocionalmente. Salía con sus amigos todas las noches, llegaba borracho, y Andrea lloraba en el teléfono conmigo. Mamá, no sé qué hacer. Él dice que el embarazo me ha puesto muy sensible, que necesita distraerse para no estresarse. Y yo, como siempre, defendía a la familia. Los hombres a veces se ponen nerviosos con el primer embarazo, mi amor. Ya se le pasará cuando nazca el bebé. Pero el bebé nunca nació. A los 7 meses, Andrea desarrolló preeclampsia severa, y los médicos tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. El pequeño Alfredo, así lo íbamos a llamar en honor a su abuelo, pesó apenas 2 libras y luchó durante 3 días en la unidad de cuidados intensivos antes de cerrar sus ojitos para siempre. Durante esos 3 días infernales, yo no me moví del hospital. Hugo apareció el primer día, lloró un poco para las cámaras, y luego desapareció. Tenía asuntos urgentes de trabajo que no podía postergar. Andrea estaba destrozada, con el cuerpo lleno de hormonas y el corazón partido, y yo fui quien la consoló, quien habló con los médicos, quien tomó las decisiones difíciles. Después del funeral, que también pagamos nosotros porque Hugo alegó que el seguro médico no cubría gastos funerarios, Andrea cayó en una depresión profunda. No quería salir de la cama, no comía, no se bañaba. Hugo, en lugar de apoyarla, comenzó a quejarse. No puedo vivir así, Clotilde. Ella no hace nada en la casa, no cocina, no limpia. Yo trabajo todo el día y llego a encontrar este desastre. Entonces comencé a ir a su casa todos los días. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa, y poco a poco ayudé a Andrea a levantarse. Busqué un psicólogo, el doctor Martínez, que cobraba $150 por sesión. Durante 2 años, 2 veces por semana, llevé a Andrea a terapia. $600 al mes que salían de la pensión de Alfredo y de mi pequeño trabajo de medio tiempo limpiando oficinas. Ahora, manejando por las calles con mis únicos compañeros fieles, calculaba mentalmente todo lo que habíamos gastado en Andrea y Hugo durante estos años. No menos de $150,000 entre estudios, préstamos nunca pagados, emergencias médicas, regalos y gastos de la boda. $150,000 que representaban nuestros ahorros de toda la vida, el fruto de 45 años de trabajo honesto y sacrificio. Y así me había pagado. Echándome de la casa como a un perro viejo, riéndose de mi frente extraños, humillándome en el peor momento de mi vida. Pero mientras acariciaba la cabeza de capitán en el semáforo siguiente, una extraña sensación de libertad comenzó a crecer en mi pecho. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por Andrea, por sus problemas, por sus lágrimas falsas, por sus constantes peticiones de dinero. Conduje hasta el pequeño apartamento de un dormitorio que había alquilado la semana anterior, cuando intuí que este momento llegaría. Era un lugar modesto en un barrio tranquilo, pero tenía un pequeño patio donde los animales podrían correr. Costaba $400 al mes, casi la mitad de mi pensión, pero era lo único que podía permitirme ahora que sabía que Andrea no me ayudaría nunca más. Mientras sacaba las pocas pertenencias que había logrado empacar antes de la lectura del testamento, me di cuenta de algo liberador. Por primera vez en años, podía tomar decisiones solo para mí. No tenía que preguntarle a nadie si podía comprar comida para gatos o si Capitán necesitaba ir al veterinario. No tenía que escuchar quejas sobre el pelo de las mascotas en los muebles o sobre el costo de sus vacunas. Esa primera noche en mi nuevo hogar, mientras Luna y Estrella exploraban cada rincón del apartamento y Capitán se instalaba en su cama favorita, recibí una llamada de Andrea. Su voz sonaba dulce, fingidamente preocupada. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Ya encontraste dónde quedarte?» «Estoy bien, Andrea», respondí secamente. No le debía explicaciones a quien me había humillado públicamente. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Ella esperaba que le suplicara, que le pidiera perdón, que le rogara un lugar donde dormir. Pero esos tiempos habían terminado. «Mira, mamá», continuó con esa voz manipuladora que también conocía, «he estado pensando. Tal vez fui un poco dura contigo hoy. Es que el dolor por la muerte de papá me tiene muy sensible. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Podemos hablar como personas civilizadas». Sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Andrea había calculado cuánto le costaría mantenerme, y seguramente Hugo le había hecho ver que era más barato tenerme viviendo con ellos como sirvienta gratuita que pagar por una empleada doméstica. Pero ya no era la misma mujer ingenua de la mañana. No, gracias, respondí firmemente. Estoy muy cómoda aquí con mi familia. Y colgué el teléfono. Sentí una satisfacción extraña, como si me hubiera sacado un peso de encima. Era la primera vez en 40 años que le había dicho que no a Andrea sin dar explicaciones. Los siguientes días fueron de adaptación. Establecí una rutina simple: despertarme temprano, preparar el desayuno para mí y para los animales, dar un paseo por el parque cercano con Capitán mientras las gatas se quedaban durmiendo al sol en el patio. Era una vida sencilla, pero había paz en esa simplicidad. Alfredo me había dejado un pequeño seguro de vida, $25,000 que Andrea no sabía que existían porque lo había contratado años atrás sin mencionárselo a nadie. Con ese dinero y mi modesta pensión de $800 mensuales, podía vivir con austeridad pero dignamente durante algunos años, siempre y cuando no surgieran emergencias médicas grandes. Una tarde, mientras organizaba las pocas pertenencias que había logrado sacar de la casa, encontré una caja que Alfredo había guardado en el armario. Dentro había documentos que no reconocía, algunos papeles en inglés que parecían ser títulos de inversión, y una carta dirigida a mí con su letra temblorosa de los últimos meses. Mi querida Clotilde, decía la carta, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo y porque las cosas con Andrea han salido como yo temía. Nunca te lo dije, pero durante años vi cómo ella te manipulaba, cómo te usaba, cómo solo venía a casa cuando necesitaba algo. Traté de hablar contigo varias veces, pero siempre la defendías. Es natural, es tu hija, pero también es una mujer egoísta que aprendió que podía tener todo sin dar nada a cambio. Mis manos temblaron mientras leía. Alfredo había visto lo que yo me negaba a aceptar. Continuaba: por eso he tomado algunas precauciones. No todo está en el testamento oficial que conoce Andrea. He hecho algunas inversiones a tu nombre que solo tú puedes acceder. También hay algo muy importante sobre Luna, Estrella y Capitán que descubrirás pronto. Mi amigo Vicente, el veterinario, tiene instrucciones específicas. Cuando estés lista, ve a verlo. El corazón me latía aceleradamente. ¿Qué había hecho Alfredo? ¿Por qué tanto misterio? Pero antes de que pudiera reflexionar más profundamente sobre la carta, el teléfono sonó de nuevo. Era Andrea, y esta vez su voz sonaba diferente, más urgente. Mamá, necesito que hablemos. He estado pensando en todo lo que pasó, y creo que cometí un error. ¿Por qué no vienes a casa? Es tu casa también, después de todo. Su tono había cambiado completamente. Ya no era la mujer arrogante de la oficina del abogado, sino la hija manipuladora de siempre, la que sabía exactamente qué palabras usar para quebrantar mis defensas. Mi casa está aquí ahora, respondí, sorprendiéndome de mi propia firmeza. Y no estoy sola. Tengo a Luna, Estrella y Capitán. Ellos nunca me han mentido, nunca me han usado, nunca me han humillado frente a extraños. Por favor, mamá. Los animales no son familia de verdad. Yo soy tu hija, tu única hija. Sé que hemos tenido diferencias, pero podemos solucionarlo. Hugo también quiere que regreses. Dice que la casa se siente vacía sin ti. Mentira. Hugo nunca había querido que yo estuviera ahí. Durante años había hecho comentarios sarcásticos sobre la suegra que nunca se iba, sobre la vieja que siempre estaba metida en todo. Lo que realmente pasaba era que se habían dado cuenta de cuánto trabajo hacía yo en la casa sin cobrar. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba, hacía las compras, cuidaba el jardín. Andrea, dije con una voz que no había usado nunca con ella, fría y definitiva. Ayer me dejaste muy claro cuál es mi lugar en tu vida. Dijiste que los animales eran mi única familia, y tenías razón. Ellos son mi familia, y yo soy feliz con ellos. Pero mamá, tú no puedes vivir sola. ¿Qué va a pasar si te enfermas? ¿Quién va a cuidarte? ¿Cómo vas a pagar los gastos médicos con tu pensión miserable? Ahí estaba la verdadera Andrea. En cuanto no obtenía lo que quería por las buenas, salían los insultos y las amenazas disfrazadas de preocupación. Me las arreglaré, respondí simplemente. Durante 45 años me las arreglé para cuidar de todos ustedes. Creo que puedo cuidar de mí misma y de 3 animalitos. Colgué el teléfono y me senté en mi pequeña sala,
con Luna en mi regazo y Estrella a mis pies, mientras Capitán descansaba la cabeza sobre mis zapatos. Por primera vez desde la muerte de Alfredo, me sentía en paz. No era la vida que había soñado para mis años dorados, pero era mi vida, y nadie más podía arrebatármela o manipularla según sus conveniencias. Al día siguiente decidí hacer algo que había estado posponiendo desde la muerte de Alfredo: llevar a los animales a su chequeo médico anual. Durante los últimos meses de la enfermedad de mi marido, había descuidado muchas cosas, incluyendo las visitas rutinarias al veterinario. Sabía que Vicente, el doctor Herrera, había sido amigo de Alfredo desde la juventud y que siempre nos había tratado con cariño especial. La clínica veterinaria estaba ubicada en el centro de la ciudad, en un edificio de 2 plantas que Vicente había comprado años atrás cuando su negocio prosperó. Recordaba cuando él y Alfredo trabajaban juntos en la construcción, antes de que Vicente decidiera estudiar veterinaria a los 30 años. Mi marido siempre decía que Vicente era el hombre más determinado que conocía. Trabajaba de día y estudiaba de noche durante 6 años hasta conseguir su título. Entré a la clínica con mis 3 compañeros, y la recepcionista me recibió con una sonrisa triste. Doña Clotilde, sentimos mucho la pérdida del señor Alfredo. El doctor Vicente la está esperando. Me dijo que cuando usted apareciera por aquí, la pasara inmediatamente a su oficina. Me pareció extraño que estuviera esperándome, pero pensé que tal vez era solo cortesía hacia la viuda de su viejo amigo. Vicente apareció en la puerta de su consultorio, un hombre de 65 años, de cabello canoso y ojos bondadosos detrás de unas gafas de marco dorado. Me abrazó con el cariño de siempre. Clotilde, mi querida amiga, ¿cómo estás? Sé que estos han sido meses muy difíciles para ti. Su voz tenía esa calidez que siempre me había tranquilizado. Durante la enfermedad de Alfredo, Vicente había venido varias veces a casa para examinar a los animales cuando yo no podía traerlos porque estaba cuidando a mi marido. Estoy bien, Vicente, o al menos estoy tratando de estarlo, respondí mientras Luna y Estrella exploraban el consultorio con curiosidad. Capitán, que ya conocía el lugar, se echó tranquilamente en su rincón favorito junto a la ventana. Vicente cerró la puerta y me miró con una expresión seria. Clotilde, Alfredo vino a verme 2 semanas antes de morir. Me dijo algo muy específico, que cuando tú aparecieras aquí con los animales, yo debía revisar muy cuidadosamente sus collares. Dijo que era muy importante, que de eso dependía tu futuro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Recordé la carta que había encontrado, donde Alfredo mencionaba que Vicente tenía instrucciones específicas. ¿Qué quiso decir con eso?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía que estaba a punto de descubrir algo importante. No lo sé exactamente, respondió Vicente mientras se acercaba a Luna, pero él insistió mucho en que revisara el interior de los collares, especialmente las placas de identificación. Decía que había grabado algo muy importante ahí. Sus manos expertas comenzaron a examinar el collar de terciopelo rojo que Luna llevaba desde que era una cachorra. Mientras Vicente trabajaba con cuidado para no lastimar a la gata, yo observaba cada movimiento con una mezcla de ansiedad y esperanza. Alfredo siempre había sido un hombre misterioso en ciertos aspectos, muy cuidadoso con el dinero y con los documentos importantes. Durante nuestra vida matrimonial había tomado decisiones financieras sin consultarme, no por machismo, sino porque decía que se preocupaba de que yo me estresara demasiado con los números. Aquí hay algo, murmuró Vicente mientras examinaba la placa dorada que colgaba del collar de Luna. Mira, Clotilde, hay números muy pequeños grabados aquí. Parecen coordenadas geográficas, y también hay una secuencia numérica que parece ser un código de acceso. Me acerqué para ver mejor. Efectivamente, en letras diminutas que apenas se podían leer sin una lupa, había una serie de números grabados en el reverso de la placa: 40.7589 grados N, 73.9851 grados W, código, ALF 2023 CL7845. Mi respiración se aceleró. ¿Qué significaba todo esto? Vicente continuó examinando los otros collares. En la placa de Estrella encontró otra secuencia similar pero diferente: 25.7617 grados N, 80.1918 grados W, código, ES 2023 CL1156. Y en el collar de Capitán, el más viejo y desgastado de todos, había una tercera combinación: 34.0522 grados N, 118.2437 grados W, código, CAP 2023 CL9374.
Vicente, dije con voz temblorosa, tú sabes qué significan estas coordenadas. Él se dirigió a su computadora y comenzó a escribir los números en un programa de mapas. Poco a poco, las ubicaciones aparecieron en la pantalla. La primera coordenada corresponde a Nueva York, dijo Vicente con asombro creciente. Específicamente a Manhattan, muy cerca del distrito financiero. La segunda es Miami, Florida, en el área de Brickell. Y la tercera es Los Ángeles, California, en el downtown. Mi mente comenzó a procesar la información. Alfredo había trabajado durante años como supervisor de construcción en proyectos internacionales. Recordaba que había viajado varias veces a Estados Unidos por trabajo, especialmente durante los años 80 y 90, cuando las empresas de construcción colombianas tenían contratos grandes en esas ciudades. ¿Pero qué significan los códigos?, pregunté, aunque ya tenía una sospecha que me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Vicente se encogió de hombros, tan confundido como yo. De repente recordé algo. En la caja de documentos que había encontrado en casa, había papeles en inglés que parecían ser de bancos estadounidenses. Corrí a mi bolso y saqué uno de los documentos que había traído conmigo para preguntarle a Vicente si él entendía inglés mejor que yo. Mira esto, le dije, extendiendo un papel membretado de lo que parecía ser un banco de Nueva York. Vicente leyó en voz alta: Certificate of Deposit, Account Holder, Clotilde María Restrepo, Account Number, ALF 2023 CL 7845. Era exactamente el mismo código que estaba grabado en el collar de Luna. Dios mío, Clotilde, murmuró Vicente. Creo que tu esposo depositó dinero a tu nombre en bancos de Estados Unidos, y los códigos de acceso los guardó en los collares de los animales para que solo tú pudieras encontrarlos. Mis piernas casi no me sostenían. Me senté en la silla de la consulta mientras Vicente continuaba examinando los documentos. Había certificados de depósito, estados de cuenta de inversiones y documentos de propiedades que no entendía completamente, pero que claramente indicaban que yo era la propietaria legal de ciertos activos en Estados Unidos. ¿Cuánto dinero puede ser?, pregunté con voz apenas audible. Vicente estudió los documentos con cuidado, sacando una calculadora para sumar las cifras que aparecían en diferentes papeles. Clotilde, dijo finalmente, con una expresión de incredulidad total, según estos documentos, solo en certificados de depósito tienes aproximadamente $250,000 distribuidos en los 3 bancos. Pero hay más: inversiones en fondos mutuos, acciones de empresas estadounidenses, y lo que parece ser participaciones en propiedades inmobiliarias. El mundo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Durante años, mientras Andrea y Hugo me veían como una carga económica, mientras me humillaban y me hacían sentir que era una vieja inútil dependiente de su caridad, yo tenía una fortuna escondida en otro país. Una fortuna que Alfredo había construido pacientemente durante décadas, trabajando en proyectos internacionales y guardando cada centavo para asegurar mi futuro. Pero Vicente, dije cuando finalmente recuperé el habla, ¿cómo voy a acceder a ese dinero? Yo no sé nada de bancos estadounidenses, no hablo inglés perfectamente, ni siquiera tengo pasaporte vigente. La realidad de mi situación comenzó a abrumarme. Tener dinero en el extranjero era una cosa, pero poder usarlo era completamente diferente. Vicente sonrió y sacó un sobre más grueso de su escritorio. Alfredo también me dejó esto para ti. Dijo que cuando descubrieras lo de los collares, yo debía dártelo. Dentro del sobre había más documentos, incluido un poder notarial donde Alfredo me autorizaba a realizar todas las transacciones bancarias necesarias, y algo que me dejó sin palabras: un pasaporte estadounidense a mi nombre. ¿Cómo es posible?, murmuré, examinando el documento que parecía completamente legal y oficial. Vicente leyó una carta adjunta que explicaba la situación. Aparentemente, durante los años que Alfredo trabajó en proyectos de construcción en Estados Unidos, había iniciado un proceso de residencia legal que nunca me contó. Yo figuraba como su esposa dependiente, y después de años de trámites silenciosos, habíamos obtenido la residencia permanente. Clotilde, según estos documentos, tú tienes derecho legal a vivir y trabajar en Estados Unidos. Alfredo completó todo el proceso sin decírtelo porque quería sorprenderte cuando se jubilara. El plan era mudarse juntos a Miami cuando él cumpliera 70 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi marido había planeado nuestro futuro hasta el último detalle, incluso previendo que algo podría pasarle antes de tiempo. Durante las siguientes horas,
Vicente me ayudó a entender la magnitud de lo que Alfredo había hecho. No solo había ahorrado dinero en bancos estadounidenses, sino que había comprado participaciones en varios proyectos inmobiliarios. Había un apartamento de 2 dormitorios en un edificio de Miami que estaba completamente pagado y a mi nombre. Había acciones en empresas tecnológicas que habían crecido exponencialmente durante los últimos años. El valor total de tus activos, me explicó Vicente después de hacer cálculos preliminares, podría estar cerca de $600,000, tal vez más. Y eso sin contar el apartamento de Miami, que según los documentos de tasación más recientes vale aproximadamente $300,000 adicionales. $900,000. Era una cifra que no podía procesar completamente. Durante toda mi vida había vivido contando centavos, preocupándome por pagar las cuentas del mes, limitando mis gastos al mínimo indispensable. Y ahora resultaba que era millonaria, que tenía suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Esa noche, de regreso en mi pequeño apartamento, no pude dormir. Luna y Estrella parecían sentir mi agitación y se acurrucaron más cerca de mí de lo usual. Capitán se quedó echado al lado de mi cama, como si fuera mi guardaespaldas personal. Los miraba con una gratitud infinita. Sin ellos, nunca habría descubierto el regalo que Alfredo me había dejado. Al día siguiente, cuando estaba desayunando y tratando de procesar toda la información, mi teléfono sonó. Era Andrea, pero esta vez su voz sonaba diferente, más agresiva. Mamá, necesitamos hablar. He estado preguntando por ahí y me dijeron que fuiste a la clínica veterinaria ayer. ¿Para qué llevaste a los animales? Están enfermos. Solo fue un chequeo de rutina, respondí calmadamente. No estaba lista para revelar lo que había descubierto. Necesitaba tiempo para planear mis próximos pasos cuidadosamente. Mira, mamá, he decidido que tienes razón. Los animales son importantes para ti, y yo he sido muy dura contigo. ¿Por qué no vienes de regreso a casa y te traes a las mascotas? Podemos hacer que funcione. Su cambio de tono era tan obvio que resultaba patético. Algo había pasado que la tenía desesperada por reconciliarse conmigo. ¿Qué pasó, Andrea? ¿Por qué este cambio tan repentino?, pregunté, genuinamente curiosa. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Bueno, es que Hugo y yo hemos estado hablando, y nos dimos cuenta de que la casa está muy vacía sin ti. Y además, hemos tenido algunos gastos inesperados. El aire acondicionado se dañó y la reparación cuesta $2,000. También necesitamos arreglar el techo porque hay una gotera, y esos son otros $3,000. Pensamos que si regresabas, podrías ayudarnos con esos gastos, como siempre hacías con papá. Ahí estaba la verdad. No me extrañaban a mí, extrañaban mi dinero. Durante años, cuando surgían emergencias domésticas, Alfredo y yo siempre habíamos puesto el dinero para solucionarlas. Andrea y Hugo se habían acostumbrado tanto a esa dinámica que asumían que yo seguiría siendo su fuente de financiamiento personal. Andrea, dije con una voz nueva, una voz que sonaba segura y firme. Ayer me dejaste muy claro que mi lugar en tu vida es con los animales. Y ¿sabes qué? Tenías razón. Estoy muy feliz aquí, y no pienso regresar. Pero mamá, $5,000 son mucho dinero. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Tú sabes que el trabajo de Hugo no está yendo bien, y yo no gano suficiente en el consultorio. Ese ya no es mi problema, Andrea. Durante 40 años fue mi problema, pero ya no más. Y por segunda vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hija. Pero esta vez no sentí culpa, sino una extraña sensación de poder. Durante los días siguientes, Vicente me ayudó a contactar a los bancos estadounidenses. Con los códigos de los collares y mi documentación legal, pude verificar que todos los activos estaban realmente a mi nombre y que podía acceder a ellos cuando quisiera. También confirmamos que el apartamento en Miami estaba completamente pagado y listo para ser habitado. Una semana después, mientras paseaba con Capitán por el parque, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Hugo, y su voz sonaba desesperada. Clotilde, por favor, necesitamos hablar. Andrea está muy mal. Llora todo el tiempo diciendo que perdió a su mamá. Y nosotros realmente necesitamos tu ayuda con los arreglos de la casa. Hugo, respondí tranquilamente. Cuando me echaron de la casa, ustedes dijeron muy claramente que yo no era familia, que los animales eran mi única familia. Pues bien, me quedé con mi familia,
y estamos muy felices juntos. Pero Clotilde, tú no puedes vivir de tu pensión para siempre. ¿Qué va a pasar cuando te enfermes? ¿Quién va a cuidarte? Nosotros somos tu familia real, no los animales. Me reí, una risa genuina que hacía años no sentía. Hugo, durante años ustedes me han visto como una carga económica. Siempre asumieron que yo no tenía recursos propios, que dependía completamente de ustedes. Pues déjame decirte algo, se equivocaron completamente. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz insegura. Quiero decir que estoy perfectamente bien económicamente. Mejor de lo que jamás imaginé. Y no necesito la caridad de nadie, especialmente de personas que me humillaron en el peor momento de mi vida. Después de colgar con Hugo, me senté en mi pequeña sala y miré a mis 3 compañeros. Luna estaba limpiándose las patitas con esa elegancia que solo tienen los gatos, Estrella dormía enroscada en su cojín favorito, y Capitán me observaba con esos ojos sabios que parecían entender cada palabra que había dicho. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora de reclamar la vida que Alfredo había planeado para mí. Llamé a Vicente y le dije que quería iniciar los trámites para viajar a Estados Unidos lo antes posible. Él se ofreció a acompañarme como traductor y apoyo moral, y aunque inicialmente me resistí porque no quería ser una molestia, finalmente acepté. Tener un amigo de confianza en esta aventura sería invaluable. 3 días después, mientras organizaba mis documentos para el viaje, recibí una visita inesperada. Andrea apareció en la puerta de mi apartamento sin avisar, con los ojos rojos de llorar y una expresión que no le había visto desde que era niña. Por un momento, mi corazón de madre se ablandó, pero enseguida recordé sus palabras crueles en la oficina del abogado. «Mamá, por favor, déjame entrar. Necesitamos hablar como madre e hija», suplicó desde el umbral. Sus manos temblaban y se veía genuinamente alterada. Decidí escuchar lo que tenía que decir, aunque manteniendo mi distancia emocional. «Está bien, Andrea, pero que sea rápido. Los animales se ponen nerviosos con visitas», dije, mintiendo deliberadamente. Luna se acercó a ronronear alrededor de las piernas de Andrea, como si no guardara rencor por los insultos pasados. «Los animales son más nobles que los humanos», pensé. Andrea se sentó en el borde del sofá, incómoda en el espacio pequeño que ahora era mi hogar. «Mamá, sé que he cometido errores terribles. Las cosas que te dije en la oficina del abogado fueron imperdonables. Estaba dolida por la muerte de papá, y creo que dirigí toda mi rabia hacia ti en lugar de procesarla correctamente». Sonaba sincera, pero yo había escuchado sus disculpas manipuladoras durante décadas. ¿Y qué hay de Hugo? Él también está arrepentido de haberme llamado vieja y de reírse cuando me humillabas, pregunté directamente. Andrea bajó la mirada. Hugo. Bueno, Hugo tiene sus problemas. Ha estado bebiendo más desde que perdió el trabajo del mes pasado. La empresa de seguros lo despidió porque no cumplía las cuotas de ventas. Estamos pasando por un momento económico muy difícil. Ahí estaba la verdad. No era remordimiento genuino por haberme tratado mal, era pánico financiero. Andrea, dije calmadamente, durante 40 años he solucionado tus problemas económicos. Te pagué los estudios, la boda, presté dinero a Hugo múltiples veces, pagué tu terapia psicológica, te ayudé con cada crisis. ¿Y cómo me pagaste? Echándome de mi propia casa. Mamá, yo sé que fue horrible, pero estaba confundida, asustada. Cuando papá murió, me di cuenta de que ahora yo era responsable de todo, de la casa, de las cuentas, de cuidarte a ti. Me sentí abrumada y reaccioné mal. Me levanté y caminé hacia la ventana, donde Capitán estaba echado tomando sol. Andrea, hay algo que no entiendes. Tú nunca fuiste responsable de cuidarme. Yo soy una mujer adulta, perfectamente capaz de cuidar de mí misma. El problema es que durante años ustedes me trataron como si fuera una inválida mental que no podía tomar decisiones propias. Pero mamá, tú siempre fuiste tan sumisa, tan dependiente de papá. Nunca te vi tomar decisiones importantes sola. Sus palabras me dolieron porque tenían algo de verdad. Alfredo y yo habíamos tenido un matrimonio tradicional donde él manejaba las finanzas y las decisiones grandes, y yo me encargaba del hogar y la familia. Pero eso no significaba que yo fuera incapaz, sino que habíamos dividido responsabilidades de una manera que funcionaba para nosotros.
Tal vez tienes razón, admití. Pero eso está cambiando. Estoy aprendiendo a tomar mis propias decisiones, a vivir mi vida como yo quiero, no como otros esperan que la viva. Andrea se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Ven de regreso a casa, podemos buscar ayuda profesional, terapia familiar. Podemos aprender a comunicarnos mejor. Por un momento, sentí la tentación familiar de ceder, de ser la madre comprensiva que perdona todo, que sacrifica su dignidad por la paz familiar. Pero luego miré a Luna, que había saltado a mi regazo, y recordé las palabras de Alfredo en su carta. Es una mujer egoísta que aprendió que podía tener todo sin dar nada a cambio. Andrea, dije con firmeza, aprecio que hayas venido, pero mi decisión está tomada. No voy a regresar a una situación donde me traten como ciudadana de segunda clase. Aquí soy feliz, tengo paz, y por primera vez en años, tengo control sobre mi propia vida. Su expresión cambió rápidamente de súplica a frustración. Pero mamá, esto es ridículo. No puedes vivir sola para siempre. Y no me digas que esos animales te van a cuidar cuando estés enferma. Los animales me han dado más amor incondicional en estos días que tú en los últimos años, respondí sin levantar la voz. Y en cuanto a estar sola, prefiero mi soledad digna a su compañía humillante. Andrea se levantó bruscamente, y por un momento vi a la niña berrinchuda que había sido décadas atrás cuando no conseguía lo que quería. Está bien. Si quieres ser una vieja amargada viviendo con gatos, es tu problema. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que cometiste el error más grande de tu vida. Salió dando un portazo que hizo que Estrella despertara asustada. Me quedé ahí, acariciando a mis mascotas, y me di cuenta de algo liberador. Sus palabras ya no me lastimaban como antes. Era como si hubiera desarrollado una armadura emocional que me protegía de sus manipulaciones. Esa noche llamé a Vicente y le dije que quería acelerar los planes de viaje. Vicente, quiero ir a Miami la próxima semana. Necesito ver ese apartamento, confirmar mis inversiones y empezar una nueva vida lejos de toda esta toxicidad. ¿Estás segura, Clotilde? Es un paso muy grande. ¿No quieres pensarlo un poco más? He estado pensándolo durante 40 años sin darme cuenta, respondí. Alfredo me dejó todas las herramientas para ser independiente. Sería una falta de respeto hacia él y hacia mí misma no aprovechar esta oportunidad. Vicente me ayudó a hacer las reservaciones de vuelo para la semana siguiente. Decidimos que él me acompañaría durante los primeros días para ayudarme con los trámites bancarios y legales, y después regresaría a Colombia mientras yo exploraba mis opciones en Miami. También organicé todo lo necesario para viajar con Luna, Estrella y Capitán. Fueron trámites complicados de veterinaria, certificados de salud, permisos de importación, pero cada documento completado se sentía como un paso más hacia la libertad. Mis verdaderos compañeros de vida vendrían conmigo a esta nueva aventura. La noche antes del viaje, mientras hacía las maletas finales, mi teléfono sonó una vez más. Era Andrea, pero esta vez su voz sonaba diferente, más calculadora. Mamá, he estado pensando en todo lo que hablamos ayer. Creo que tienes razón en querer independencia. Pero antes de que tomes decisiones drásticas, hay algo que necesitas saber sobre las finanzas de papá. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya sospechaba hacia dónde iba la conversación. Bueno, Hugo ha estado revisando algunos documentos que papá tenía guardados, y parece que hay algunas deudas que no conocíamos. Deudas que técnicamente podrían afectar cualquier herencia o activo que él te haya dejado. Mentira. Pura manipulación desesperada. Andrea, los únicos activos que me interesan son mis animales y mi dignidad. Y esos no los puede tocar nadie. Pero mamá, si hay problemas legales con la herencia, podrías perder hasta tu pensión. ¿No crees que sería mejor que regresaras a casa donde podemos protegerte? Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Mañana estaría en un avión hacia Miami, hacia mi nueva vida, y nada ni nadie me iba a detener. El vuelo a Miami fue la primera vez en mi vida que viajaba en avión sin Alfredo. Vicente se sentó a mi lado en el avión, mientras que Luna, Estrella y Capitán viajaban en la cabina de carga en sus transportadores especiales. Durante las 4 horas de vuelo, no pude dejar de pensar en lo surreal que era toda la situación. Hace apenas 2 semanas era una viuda dependiente viviendo de la caridad de su hija,
y ahora volaba hacia Estados Unidos para reclamar una fortuna que ni siquiera sabía que existía. Cuando llegamos al aeropuerto de Miami, el calor húmedo me golpeó como una bofetada. Pero había algo en el aire, algo diferente, que me hacía sentir ligera. Tal vez era la sensación de estar en un lugar donde nadie me conocía como la pobre viuda de Alfredo o la suegra que no se va nunca. Aquí era simplemente Clotilde Restrepo, una mujer con pasaporte americano y una nueva oportunidad de vida. El primer paso fue ir al banco en el distrito financiero de Brickell. Vicente me acompañó como traductor, aunque descubrí que mi inglés escolar era mejor de lo que recordaba. El gerente del banco, el señor Thompson, un hombre afroamericano de unos 50 años con una sonrisa cálida, revisó toda mi documentación con cuidado. Señora Restrepo, me dijo en un español sorprendentemente bueno, su esposo fue muy inteligente. Durante los últimos 15 años depositó regularmente dinero en certificados de depósito que han estado ganando intereses compuestos. Su balance actual en este banco es de $86,000. $86,000 en un solo banco. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Pero el señor Thompson no había terminado. También tengo instrucciones específicas que su esposo dejó. Me pidió que cuando usted apareciera, le explicara sobre las inversiones automatizadas que estableció a su nombre. Me mostró documentos que detallaban inversiones en fondos mutuos, acciones de empresas tecnológicas y bonos del gobierno americano. Durante años, Alfredo había estado invirtiendo metódicamente, reinvirtiendo las ganancias y construyendo un portafolio que ahora valía aproximadamente $250,000. Su esposo era muy conservador, continuó el señor Thompson, pero también muy inteligente. Diversificó sus inversiones y nunca arriesgó más del 10% en inversiones especulativas. Es un portafolio muy sólido para una persona de su edad. Cuando salimos del banco, Vicente me abrazó con lágrimas en los ojos. Clotilde, Alfredo realmente te amaba. Todo esto lo hizo pensando en ti, en tu futuro, en que nunca tuvieras que depender de nadie. El siguiente paso era ver el apartamento. Estaba ubicado en un edificio de 20 pisos en Brickell Bay, con vista al mar. Cuando el portero me entregó las llaves y subimos al piso 18, no podía creer lo que veían mis ojos. Era un apartamento de 2 dormitorios, 2 baños, con una sala amplia, cocina moderna y una terraza con vista espectacular a la bahía de Miami. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si alguien hubiera preparado el lugar para una larga ausencia. Había una carta de Alfredo sobre la mesa del comedor, dirigida a mí con su letra familiar. Mi querida Clotilde, decía la carta, si estás leyendo esto en este apartamento, significa que finalmente descubriste el regalo que te preparé. Durante años soñé con traerte aquí, con que viviéramos nuestros años dorados viendo el mar, lejos de las presiones familiares y las responsabilidades que nos agobiaron durante décadas. Lamento no haber podido hacer este viaje contigo, pero espero que encuentres aquí la paz y la felicidad que tanto mereces. Los gastos de mantenimiento del apartamento están pagados por adelantado durante los próximos 5 años, y hay dinero suficiente en tus cuentas para vivir cómodamente el resto de tu vida. Por favor, sé feliz. Te amo para siempre. Alfredo. Lloré como no había llorado desde su funeral. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud inmensa hacia el hombre que había dedicado los últimos años de su vida a asegurar mi independencia y mi dignidad. Esa noche, mientras desempacaba las pocas pertenencias que había traído y veía como Luna, Estrella y Capitán exploraban su nuevo hogar, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era un número internacional que reconocí como de Colombia. Decidí contestar. «Mamá. Por fin contestas», gritó Andrea desde el otro lado de la línea. «¿Dónde estás? Fui a tu apartamento y el portero me dijo que te habías ido de viaje. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién? Estoy muy preocupada». «Estoy perfectamente bien, Andrea», respondí calmadamente. «Estoy en Miami, en mi apartamento». Disfruté del silencio que siguió a mis palabras. ¿Tu apartamento? ¿De qué apartamento hablas? ¿Estás delirando? ¿Te están estafando? Por favor, mamá, dime dónde estás exactamente para ir a buscarte. No estoy delirando, Andrea. Y nadie me está estafando. Resulta que tu padre me dejó mucho más que las pertenencias personales que ustedes pensaron. Tengo un apartamento aquí, cuentas bancarias, inversiones.
Soy financieramente independiente. El silencio del otro lado se extendió por más de un minuto. Finalmente, la voz de Andrea sonó diferente, más calculadora. Mamá, eso no es posible. Nosotros revisamos todos los documentos de papá. No había ningún apartamento en Miami en su testamento. Es cierto, respondí, disfrutando cada palabra, porque el apartamento no estaba en su testamento. Está a mi nombre. Ha estado a mi nombre durante años. Al igual que las cuentas bancarias y las inversiones. Tu padre fue muy inteligente. Sabía exactamente qué tipo de hija tenía. Eso es imposible. Si papá tenía tanto dinero, ¿por qué vivíamos tan modestamente? ¿Por qué me hizo trabajar para pagar mis propios gastos los últimos años? Porque él quería enseñarte el valor del trabajo, Andrea. Y porque sabía que si conocías la existencia de este dinero, encontrarías la manera de gastártelo antes de que yo lo necesitara. Hubo ruidos de fondo, como si Andrea estuviera hablando con alguien más. Probablemente Hugo. Mamá, escúchame bien. Si realmente existe ese dinero, nosotros tenemos derecho legal a una parte. Yo soy la única hija, y Hugo es parte de la familia. No puedes ser tan egoísta de quedarte con todo para ti sola. Me reí, una risa genuina que resonó por todo el apartamento. Andrea, querida, ese dinero nunca fue de tu padre para dejarlo en herencia. Está a mi nombre desde hace años. Soy yo quien decidirá qué hacer con él, y te aseguro que después de cómo me han tratado, compartirlo con ustedes no está en mis planes. Eso no es justo. Nosotros somos tu familia. Tienes obligaciones morales con nosotros. Obligaciones morales, repetí con incredulidad. ¿Cómo las obligaciones morales que ustedes tenían conmigo cuando me echaron de mi propia casa? ¿Cómo las obligaciones que tenían cuando me humillaron frente al abogado y me dijeron que los animales eran mi única familia? Mamá, ya te pedí perdón por eso. Fue un momento de tensión. No, Andrea. Fue un momento de verdad. Finalmente mostraron quiénes son realmente. Y yo he decidido tomar su consejo. Mis animales son mi familia, y estamos viviendo muy felices juntos en nuestro hermoso apartamento con vista al mar. No puedes hacer esto. Voy a contratar un abogado. Voy a demostrar que papá no tenía derecho a esconder ese dinero. Hazlo, respondí tranquilamente. Mis documentos están perfectamente en orden, todo es completamente legal, y tengo residencia permanente en Estados Unidos. Pero mientras tanto, yo voy a disfrutar de mi nueva vida. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Salí a la terraza con mis 3 compañeros y nos quedamos viendo el atardecer sobre la bahía de Miami. Por primera vez en décadas, me sentía completamente en paz, completamente libre, completamente en control de mi propio destino. Los días siguientes en Miami fueron como vivir en un sueño. Vicente se quedó conmigo una semana más para ayudarme con todos los trámites bancarios y legales, pero principalmente para asegurarse de que yo pudiera manejar todo sola. Durante esos días descubrimos que Alfredo había sido aún más previsor de lo que imaginábamos. Había contratado una empresa de administración de propiedades que se encargaba del mantenimiento del edificio, y también había dejado contactos de médicos, veterinarios, y hasta un abogado especializado en inmigración por si necesitaba ayuda legal. Todo estaba perfectamente organizado, como si hubiera diseñado una nueva vida completa para mí. El apartamento tenía detalles que solo Alfredo podría haber pensado. Había comprado plantas que sabía que me gustarían, había escogido muebles cómodos pero elegantes, y en el closet principal encontré ropa nueva de mi talla, con etiquetas que indicaban que había sido comprada apenas 6 meses antes de su muerte. Incluso en sus últimos días, cuando el cáncer lo tenía débil, había estado planeando mi futuro. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza viendo cómo Capitán perseguía gaviotas y las gatas dormían al sol, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz familiar de alguien que no esperaba. Era Rosaura, mi prima segunda que vivía en Medellín y con quien había perdido contacto desde el funeral de Alfredo. Clotilde, mi amor, ¿cómo estás? He estado tratando de localizarte durante semanas. Fui a tu casa y me dijeron los vecinos que ya no vives ahí. Andrea me dio tu número y me contó una historia muy extraña sobre que estás viviendo en Miami. Me alegró escuchar una voz familiar y cariñosa después de tantas tensiones. Hola Rosaura, querida. Sí, es cierto, estoy viviendo en Miami. Es una larga historia.
¿Pero cómo es posible? Andrea me dijo que Alfredo te dejó dinero escondido y que te fuiste sin decir nada. Ella está muy alterada, dice que estás actuando de manera muy extraña y que está preocupada por tu salud mental. Ahí estaba Andrea, manipulando incluso a la familia extendida, pintándome como una vieja senil que había perdido el juicio. Rosaura, mi salud mental está perfecta. Lo que pasa es que finalmente descubrí que Alfredo había hecho inversiones en Estados Unidos y me había conseguido la residencia legal aquí. Decidí empezar una nueva vida lejos de ciertas toxicidades familiares. Pero Clotilde, ¿tú crees que es prudente estar sola tan lejos de la familia? Andrea me dijo que te fuiste con los gatos y el perro, pero ¿qué va a pasar si te enfermas? ¿Si necesitas ayuda? Era increíble cómo Andrea había logrado convencer a todos de que yo era una pobre anciana indefensa que había perdido la razón. Rosaura, tengo 69 años, no 90. Estoy perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Y en cuanto a la familia, después de cómo me trataron Andrea y Hugo, prefiero estar sola que mal acompañada. ¿Pero qué pasó exactamente? Andrea solo me dijo que tuvieron una discusión después de la lectura del testamento. Le conté a Rosaura toda la historia, la humillación pública, las palabras crueles, cómo me echaron de mi propia casa. También le expliqué sobre el descubrimiento de los collares y la herencia secreta que Alfredo me había dejado. Rosaura escuchó en silencio, y cuando terminé, hubo una pausa larga. Dios mío, Clotilde, murmuró finalmente. Yo sabía que Andrea tenía su carácter difícil, pero nunca pensé que sería capaz de tratarte así. Y Hugo, ese hombre nunca me gustó. Siempre me pareció un aprovechado. ¿Tú sabías algo sobre las inversiones de Alfredo?, le pregunté. Bueno, él me mencionó una vez que tenía algunos ahorros guardados, pero nunca me dio detalles. Dijo que era su seguro de vida para ti, para que nunca tuvieras que depender de nadie. Me alegra saber que cumplió su promesa. Esa conversación con Rosaura me tranquilizó. Era bueno saber que al menos una persona de la familia entendía mi situación y no me juzgaba por haber tomado control de mi vida. Ella prometió mantener contacto conmigo y no revelar mi dirección exacta a Andrea. 2 días después, Vicente regresó a Colombia, y me quedé oficialmente sola en mi nueva vida. Pero no me sentía sola. Tenía a Luna, Estrella y Capitán, tenía la libertad de hacer lo que quisiera cuando quisiera, y por primera vez en décadas, tenía seguridad económica sin depender de nadie. Establecí una rutina que me llenaba de paz. Despertaba temprano y paseaba con Capitán por el malecón de la bahía. Desayunaba en la terraza mientras las gatas tomaban sol. Iba al supermercado, al banco, a conocer el vecindario. Por las tardes leía libros que había comprado en español en una librería local, y por las noches veía películas o hablaba por teléfono con Rosaura y otros parientes que gradualmente fueron reconectándose conmigo. Pero la paz no duró mucho. Una tarde, cuando regresaba de comprar comida para los animales, el portero del edificio me entregó una carta certificada que había llegado de Colombia. Era de un bufete de abogados de Bogotá, representando a Andrea Restrepo de Márquez. La carta era una demanda formal cuestionando mi capacidad mental para manejar activos financieros grandes. Andrea alegaba que yo estaba sufriendo de demencia senil, que había sido víctima de una estafa internacional y que necesitaba una tutela legal para proteger mis intereses. Pedía que un juez colombiano congelara todos mis activos hasta que pudiera demostrar mi competencia mental mediante evaluaciones psicológicas. Mis manos temblaron mientras leía el documento. Andrea no solo me había traicionado emocionalmente, ahora estaba tratando de destruirme legalmente. Quería declararme mentalmente incompetente para poder controlar mi dinero como mi tutora legal. Llamé inmediatamente al abogado que Alfredo había recomendado en Miami, el Dr. Martínez, un cubano-americano especializado en Derecho Internacional. Cuando le expliqué la situación, se mostró indignado. Señora Restrepo, esto es una maniobra desesperada sin fundamento legal. Sus activos están en Estados Unidos, usted tiene residencia legal aquí, y no hay ningún tribunal colombiano que tenga jurisdicción sobre sus finanzas estadounidenses. Además, para probar incompetencia mental, tendrían que demostrar que usted está tomando decisiones irracionales con su dinero, y mudarse a un apartamento que ya era suyo no es irracional. Pero doctor, ¿pueden crear problemas legales? ¿Pueden hacer que me deporten o algo así? No se preocupe. Vamos a responder a esta demanda agresivamente.
Y vamos a tomar medidas preventivas para proteger sus activos. También sugiero que se haga una evaluación psicológica voluntaria con un psiquiatra certificado aquí en Miami, para tener documentación oficial de su perfecta salud mental. Durante los días siguientes, mientras el doctor Martínez preparaba la respuesta legal, mi teléfono no dejaba de sonar. Andrea llamaba a todas horas, a veces suplicando, a veces amenazando, a veces fingiendo preocupación maternal. Mamá, por favor, entiende que estoy haciendo esto por tu bien. No puedes manejar tanto dinero sola, podrían estafarte, podrían aprovecharse de ti. Yo solo quiero protegerte. Andrea, le respondí con una voz que cada día sonaba más segura, la única persona que se ha aprovechado de mí durante años ha sido tú. Y ahora que finalmente soy independiente, tratas de quitarme esa independencia con mentiras legales. No son mentiras. Tú no estás actuando racionalmente. Una mujer de tu edad no se va sola a otro país con unos animales. Una mujer de mi edad hace lo que se le da la gana con su dinero y con su vida, respondí, y colgué el teléfono. Esa noche, sentada en mi terraza viendo las luces de Miami reflejarse en el agua, acariciando a Luna mientras Estrella jugaba con una pelota y Capitán dormía a mis pies, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en mi vida, estaba luchando por mí misma, no por otros. Y eso me daba una fuerza que no sabía que tenía. La batalla legal apenas comenzaba, pero yo tenía algo que Andrea no, la verdad, la ley de mi lado, y la determinación de una mujer que había descubierto su propio poder. La evaluación psicológica que me hice con el Dr. Peterson, un psiquiatra forense recomendado por mi abogado, fue una experiencia reveladora. Durante 3 horas respondí preguntas, resolví puzzles, y hablé sobre mi vida, mis decisiones, y mis planes futuros. Al final, el Dr. Peterson me miró con una sonrisa. Señora Restrepo, usted tiene la mente más clara y las ideas más organizadas de muchos pacientes que he visto de la mitad de su edad. No solo no hay signos de demencia o deterioro cognitivo, sino que muestra una notable capacidad de adaptación y toma de decisiones racionales. Sus elecciones de vida recientes demuestran madurez emocional y excelente juicio práctico. 3 semanas después, el doctor Martínez me llamó con noticias extraordinarias. Clotilde, tengo excelentes noticias. Primero, el tribunal colombiano desestimó completamente la demanda de su hija. No tienen jurisdicción sobre activos estadounidenses de un residente legal americano. Segundo, y esto es lo mejor, hemos presentado una contrademanda por difamación y acoso legal. Su hija tendrá que pagar nuestros honorarios legales, que ascienden a $8,000. Pero las sorpresas no terminaron ahí. También he recibido comunicación del banco donde usted tiene sus inversiones. Sus acciones tecnológicas han tenido un crecimiento excepcional en los últimos meses. Su portafolio ahora vale aproximadamente $400,000, casi el doble de lo que calculamos inicialmente. $400,000, más los $86,000 en certificados de depósito, más el apartamento valorado en $300,000. Era millonaria. Una millonaria de 69 años que 3 meses atrás vivía de migajas emocionales y económicas. Esa tarde, mientras celebraba con una copa de vino en la terraza y veía cómo mis 3 compañeros disfrutaban de la brisa marina, mi teléfono sonó una última vez. Era Andrea, pero su voz sonaba completamente diferente. Quebrada. Derrotada. Mamá, dijo con voz apenas audible, recibí la notificación del tribunal. También la demanda que presentaste contra mí. Hubo una pausa larga. Mamá, por favor, yo no sabía que las cosas habían llegado tan lejos. Nunca quise que termináramos como enemigas legales. Andrea, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, tú no querías que termináramos como enemigas. Tú querías que termináramos como siempre, tú controlando y yo obedeciendo. Pero esos tiempos se acabaron para siempre. ¿No hay manera de arreglar esto? ¿De que regresemos a ser madre e hija? Me quedé en silencio por un momento, viendo cómo Luna cazaba una mariposa en la terraza. Andrea, tú mataste esa relación el día que me humillaste frente al abogado. Tú decidiste que los animales eran mi única familia. Pues bien, acepté tu consejo, y he descubierto que tenías razón. Ellos son mi familia, mi verdadera familia. ¿Y el dinero? Vas a quedarte con todo para ti sola. El dinero es mío, Andrea. Siempre ha sido mío.
Tu padre fue lo suficientemente sabio para ponerlo a mi nombre porque sabía exactamente qué tipo de persona eres. Y sí, me voy a quedar con todo. Voy a usar este dinero para vivir la vida que él soñó para mí, la vida que me merezco después de 45 años de sacrificios. Pero mamá, Hugo perdió el trabajo, estamos endeudados, la casa necesita reparaciones que cuestan miles de dólares. ¿No te importa que tu propia hija esté pasando dificultades? Me levanté de mi silla y caminé hasta el borde de la terraza, desde donde podía ver todo Miami iluminado. Andrea, durante 40 años tus dificultades fueron mis dificultades. Tus deudas fueron mis deudas. Tus problemas fueron mis problemas. Pero tú decidiste que yo ya no era parte de tu familia. No puedes echarme de tu vida cuando me conviene a ti y luego pedirme que regrese cuando te conviene a ti. ¿Entonces esto es todo? ¿Nunca más vamos a hablar? Nunca más voy a ver a mi madre. Por primera vez en toda la conversación, sentí una pizca de tristeza. A pesar de todo, Andrea seguía siendo la niña que había criado, la hija a quien había amado incondicionalmente. Pero también era la mujer que me había traicionado de la manera más cruel posible. Andrea, dije finalmente, cuando tú aprendas a respetar mis decisiones, cuando aprendas a verme como una mujer independiente con derecho a vivir su propia vida, cuando aprendas a amarme sin querer controlarme, tal vez podamos hablar. Pero mientras sigas viendo a los animales como bichos insignificantes y a mí como una vieja tonta que debe obedecerte, no tenemos nada de qué hablar. ¿Y si cambio? ¿Y si realmente aprendo? El tiempo lo dirá, respondí. Pero por ahora, estoy muy feliz con mi vida tal como está. Tengo un apartamento hermoso, seguridad económica y la compañía más leal del mundo, dije mirando a Capitán, que había venido a poner su cabeza sobre mi rodilla. Colgué el teléfono y me senté de nuevo en mi silla. El sol se ponía sobre la bahía de Miami, pintando el cielo de colores que nunca había visto tan intensos. Luna se acurrucó en mi regazo, Estrella se estiró en su cojín favorito, y Capitán se echó a mis pies como el guardián fiel que siempre había sido. 6 meses después, mientras escribía en mi diario personal en la misma terraza, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Había tomado clases de inglés y ahora podía comunicarme perfectamente con mis vecinos americanos. Había hecho amigas en el grupo de lectura de la biblioteca local. Había adoptado 2 gatos más, rescatados de un refugio, porque tenía espacio y amor suficiente para todos. Mis inversiones habían seguido creciendo, y el Dr. Martínez me había ayudado a establecer un fondo fiduciario para garantizar el cuidado de todos mis animales por el resto de sus vidas. También había comenzado a donar regularmente a refugios de animales, porque por fin entendía que el amor verdadero se multiplica cuando se comparte con quienes realmente lo valoran. Andrea había llamado 2 veces más en estos meses. Una vez para informarme que se había divorciado de Hugo, quien aparentemente había comenzado a beber más después de que perdieron la esperanza de acceder a mi dinero. La segunda vez para decirme que había comenzado terapia psicológica para entender por qué había saboteado la relación con su madre. Yo le deseé lo mejor en ambas ocasiones, pero mantuve mis límites. El perdón, aprendí, no significa regresar a patrones tóxicos. Significa liberarse del rencor sin sacrificar la dignidad. Mientras terminaba de escribir en mi diario esa noche, miré a mis 5 compañeros felinos y caninos, todos rescatados, todos amados, todos parte de mi verdadera familia. Alfredo tenía razón, ellos nunca me mentirían, nunca me traicionarían, nunca me usarían para sus propios fines egoístas. Gracias, mi amor, susurré al viento que venía del mar, dirigiendo mis palabras al hombre que me había dado la libertad más preciosa de todas, la libertad de ser yo misma, sin disculpas, sin miedo, sin límites impuestos por quienes se supone que me amaban. Y por primera vez desde que tenía memoria, me quedé dormida sintiendo que la vida recién comenzaba, que a los 69 años había encontrado por fin mi hogar, mi paz, y mi verdadera familia. Una familia que me amaba exactamente como era, y que nunca me pediría que fuera diferente para merecerles. La historia terminaba, pero mi vida apenas comenzaba. 2 años han pasado desde que llegué a Miami con Luna, Estrella y Capitán en busca de una nueva vida. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno en mi cocina con vista al mar, me detuve a observar cómo la luz del sol se filtraba por las ventanas, creando patrones dorados sobre el piso de mármol. Es en estos momentos de quietud cuando más reflexiono sobre el camino que me trajo hasta aquí. La mujer que era hace 2 años ya no existe. Aquella Clotilde que vivía pidiendo perdón por existir, que se disculpaba por ocupar espacio,
que medía cada palabra para no molestar a nadie, se quedó enterrada en Colombia junto con una vida que creía que era mía pero que en realidad pertenecía a otros. Esta nueva versión de mí misma, la que despierta cada día sin pedir permiso para ser feliz, es un regalo que Alfredo me dio desde el más allá. Capitán ahora tiene 14 años y camina más lentamente, pero cada mañana me acompaña al malecón con la misma lealtad de siempre. Sus ojos siguen brillando cuando me ve preparar su correa, y creo que él entiende, de alguna manera animal y sabia, que ambos hemos encontrado nuestro lugar en el mundo. Luna y Estrella se han adaptado a la vida en altura con la elegancia típica de los gatos, y mis dos nuevas adoptadas, Perla y Canela, han traído una energía juvenil que mantiene activa a toda la casa. El dinero, que al principio me parecía una cifra abstracta e irreal, se ha convertido en una herramienta de libertad. No solo la libertad económica de no preocuparme por las cuentas del mes, sino la libertad emocional de tomar decisiones basadas en lo que quiero hacer, no en lo que otros esperan que haga. He donado más de $50,000 a refugios de animales en los últimos 2 años, y cada cheque que firmo se siente como un acto de rebeldía contra la mujer tacaña y temerosa que fui durante décadas. También he descubierto placeres simples que nunca me había permitido. Tomar clases de pintura los martes por la tarde, donde mis compañeras de clase estadounidenses me han enseñado tanto sobre la vida después de los 70 como sobre técnicas de acuarela. Cenar sola en restaurantes elegantes sin sentir vergüenza, porque he aprendido que una mujer de mi edad tiene derecho a ocupar una mesa para 2 aunque esté sola. Comprar libros en español sin revisar el precio, porque por primera vez en mi vida puedo permitirme el lujo de leer por placer. Mi relación con Andrea ha evolucionado de maneras que no esperaba. Durante el primer año, no hablamos para nada. Ella necesitaba procesar la pérdida de control sobre mi vida, y yo necesitaba establecer límites firmes sin la influencia de su voz manipuladora. Cuando finalmente volvió a llamarme, hace 6 meses, sonaba diferente. Más pequeña. Más humana. Me contó sobre su divorcio de Hugo, sobre cómo la terapia psicológica le había ayudado a entender que durante años había repetido patrones de control que había aprendido no de nosotros, sino de una cultura que le enseñó que las mujeres mayores no tenían derecho a la independencia. No fue una disculpa completa, pero fue un reconocimiento de que había cometido errores graves. Ahora hablamos una vez al mes, conversaciones cortas y civilizadas donde ella me cuenta sobre su trabajo como enfermera en un hospital público, y yo le cuento sobre mis gatos y mis clases de pintura. No hemos hablado de dinero ni una sola vez en estos 6 meses, y eso me dice que tal vez, finalmente, está aprendiendo a verme como una persona completa, no como una fuente de recursos. ¿Siento nostalgia por la vida que dejé atrás? A veces. Extraño el sonido de la lluvia en el techo de tejas de la casa donde viví durante décadas. Extraño el olor a café colombiano en las mañanas frías de Bogotá. Extraño las conversaciones con las vecinas en el parque del barrio. Pero cuando esa nostalgia aparece, camino hasta mi terraza y veo el mar infinito extendiéndose hasta el horizonte, y recuerdo que la nostalgia es un lujo que solo pueden permitirse quienes han elegido su presente conscientemente. Lo que más me sorprende de esta nueva vida es cómo ha cambiado mi relación con la soledad. Durante años temí estar sola, confundía la soledad con el abandono, creía que necesitaba la constante validación de otros para tener valor. Ahora entiendo que hay una diferencia abismal entre estar sola y sentirse sola. Estoy sola en términos humanos, pero jamás me siento sola. Tengo a mis animales, tengo a mis nuevas amigas, tengo libros, tengo proyectos, tengo planes para el futuro. También he aprendido algo fundamental sobre el amor. Durante décadas creí que amar significaba sacrificarse, desaparecer, volverse invisible para que otros pudieran brillar. Pensaba que ser buena madre, buena esposa, buena nuera, significaba no tener necesidades propias, no tener sueños que no incluyeran a otros. Ahora sé que eso no era amor, era miedo disfrazado de virtud. El verdadero amor, el que mis animales me dan cada día, no exige sacrificios imposibles. No pide que renuncies a ti misma para demostrar tu devoción. El amor verdadero celebra tu felicidad, respeta tus decisiones, y encuentra maneras de crecer junto contigo en lugar de limitarte. Algunas noches, cuando el apartamento está en silencio y mis 5 compañeros duermen cada uno en su lugar favorito, me siento en la terraza con una taza de té y miro las estrellas que se reflejan en la bahía. En esos momentos hablo con Alfredo, no como una viuda que se aferra al pasado, sino como una mujer agradecida que honra el regalo que le dio, la oportunidad de descubrir quién era realmente debajo de todas las máscaras que había usado durante décadas. Gracias por conocerme mejor de lo que yo me conocía,
Le digo al viento salado. Gracias por saber que necesitaba esta oportunidad de ser libre, incluso cuando yo no sabía que la necesitaba. A los 71 años, finalmente he aprendido la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad por encima de la conveniencia, nunca es demasiado tarde para descubrir que la familia verdadera no es la que te imponen los lazos de sangre, sino la que eliges con el corazón. Y mientras escribo estas reflexiones en mi diario, con Luna ronroneando en mi regazo y el sonido de las olas como música de fondo, sé con certeza absoluta que esta mujer que soy ahora, esta Clotilde libre y completa, es la versión de mí misma que siempre estuvo esperando su momento para nacer. La vida, después de todo, no terminó a los 69 años. Apenas comenzó.